Hoy os voy a enseñar a hacer una mousse en menos de 3 minutos. Si queréis verlo, quedaros a ver el vídeo. Necesitaremos 3 ingredientes: limón, leche condensada y nata o crema de leche, como se llama en otros sitios. Lo primero que haremos será exprimir un par de limones medianos o pequeños, depende del tamaño, ahí elegiremos. Esto, una vez lo tengamos todo exprimido, lo dejaremos aparte. Y en un recipiente echaremos 250 gramos de leche condensada. A eso le añadiremos el limón que hemos dejado aparte y le pondremos 400 mililitros de nata para montar. Nata líquida, vamos. Y ahora con una batidora lo batiremos todo. Os voy a poner un cronómetro aquí arriba para que veáis lo que se tarda en montar. No se tarda nada, para que veáis que todo el proceso no va más allá de 3 minutos en hacer esta receta. Podéis usar cualquier tipo de batidora, las hay esas de doble varillas que irá al doble de rápido, supongo. Igualmente os digo, si hacéis por ejemplo con una batidora manual, vais a tardar el doble de tiempo que con una eléctrica. Aparte, con esta cantidad, con la manual acabas con el brazo bien cargadito. Este proceso de batir nos va a llevar unos 2 minutos, así si queréis pasar un minuto y medio más adelante, podéis hacerlo. Si no, podéis entreteneros a darle like al vídeo, suscribiros aquí abajo, darle a la campanita, recibir notificaciones, lo que queráis. Podéis ir haciendo lo que queráis. Y esta es la textura que estábamos buscando, así que ahora lo pasaremos todo a recipientes. Yo voy a usar unas tazas de café, de usar y tirar. Iremos poniendo un poquito en cada. 3 o 4 cucharadas de estas grandes en cada una y ya está. Mientras vamos poniendo los que habéis dado a pasar rápido al vídeo, no os olvidéis darle like, suscribiros si no estáis aún suscritos. Y ahora vamos a ver otro modo de presentación también que podemos hacer. Con los mismos limones que hemos exprimido, los ponemos dentro. Y yo voy a usar una cuchara que tengo de un batido de proteínas. Podéis usar cualquier cosa, más que nada de base para dejarlo en la nevera. Yo lo pongo ahí encima de la cuchara y así lo puedo dejar en la nevera y no se vuelca. Y esto lo dejaremos en la nevera como unas 4 o 5 horas mínimo. Si lo dejáis una noche entera, la textura quedará mucho más de mousse que no si se han pasado solo 4 horas. Y eso es todo, os dejo aquí con más vídeos y suscribiros abajo a la derecha. Hasta otra.